Buenas noches, aquí arranca Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Es un gusto saludarlos en este inicio de semana, no solo a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, sino a quienes nos están viendo a partir de hoy a través de Ditu, esta nueva aplicación del canal Caracol, de Caracol Televisión, que de hecho los invitamos, si no la tienen aún, a descargarla a través de su App Store o Play Store. Hoy, en este inicio de semana, vamos a hablar, por supuesto, de los coletazos de ese polémico Consejo de Ministros, que vamos ya en 17 de febrero y hemos hablado casi que la totalidad del mes de los efectos de esa reunión, que 14 días después nos tienen entonces hablando de la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2021 y 2022 por cuenta del zar del contrabando, alias Papá Pitufo, y hoy se conoció entonces que el presidente Gustavo Petro, él mismo lo admite, sí viajó en una avioneta financiada o contratada indirectamente por este hombre alias Papá Pitufo, Diego Marín, y el director de la DIAN fue señalado de haber recibido, Luis Carlos Reyes, como entonces director de la DIAN, a un enlace de este zar del contrabando. Al defenderse, dice Luis Carlos Reyes que Roy Barreras, entonces presidente del Senado y hoy embajador en el Reino Unido, le pidió que nombrara a personas determinadas, pasándole hoja de vida en las aduanas de Buenaventura y Cali. Como ven ustedes, este escándalo ha tenido sus coletazos, sus efectos y está prácticamente que implosionando el gobierno, porque hay señalamientos de aquí y de allá. Para analizar este tema, saludo aquí en Sala de Prensa hasta ahora Pedro Viveros, analista político de aquí de la casa y también de Blue Radio, de Voz Populi puntualmente. Pedro, bienvenido. Hola, un saludo especial, María Camila, a usted y a todos los que nos ven, y mil gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos nuevamente. Y bueno, ¿cómo vio el resumen? Mire usted que son como demasiadas aristas que uno no sabe en qué punto se unen, pero todo hace parte del mismo escándalo. Es como una miscelánea política. Es la miscelánea, sí, señor. Porque hay como de todo ahí mezclado. Mire usted que lo que era un Consejo de Ministros para tratar de hacer una especie de purga y ver quiénes estaban con el gobierno y quiénes no, terminó siendo un gran escándalo donde salió un personaje, María Camila, que créame que yo en la historia de este país nunca había visto una persona que se escondiera en nuestra sociedad y manejara tantos hilos del poder como un señor apodado Papá Pitufo. Yo estoy realmente asombrado por la capacidad, primero, de mimetizarse en la sociedad y el poder que tenía, que trasciende el gobierno de Gustavo Petro. Sí. Por lo que están diciendo, es un señor que venía cometiendo actos delincuenciales e interviniendo con unos actores de la política hace mucho rato, María Camila. Entonces, mire usted cómo un Consejo de Ministros no termina en lo que debe ser presentarle al país cómo va el gobierno. Hay una crisis ministerial que hoy no se ha resuelto y María Camila, y hago un paréntesis en toda esta miscelánea. Hasta donde yo tenía entendido, cuando un presidente, un gobierno hace una crisis ministerial es porque ya tiene la composición del gabinete que va a reemplazar. Es que eso es de primaria. Pues, y resulta que Pedro, llevamos varios días y no los han resuelto. Todo eso es una gran miscelánea, María Camila. es una gran miscelánea, sí, y si uno se pone a ver qué ofrece esta miscelánea que tiene de todo revuelto al mejor estilo, pues es que, Pedro, no solo los cambios, la recomposición del gabinete, la conmoción interior también se decretó sin tener listos los decretos de conmoción interior. Y al parecer todo eso ya quedó de lado y estamos enfocados en este gran escándalo. Usted lo dice muy bien, esto no es algo único de este gobierno. Papá Pitufo se escondió y se mimetizó, como usted bien lo dice, en la sociedad colombiana durante los últimos 30 años, que hace parte de la defensa del presidente Gustavo Petro. Pero lo que pasa, Pedro, es que estamos hablando de un hombre que logró meter 500 millones de pesos a la campaña, devueltos o no, y que nadie, ese es el factor que le quiero preguntar, nadie habló del tema hasta el polémico Consejo de Ministros. Ese factor de que ni Luis Carlos Reyes, que hoy aparece con esto de Roy Barreras, ni el presidente, ninguno, Augusto Rodríguez dijo nada antes. ¿Qué le dice? Pues mire, María Camila, a mí no me cabe la menor duda que lo que está ocurriendo es tremendamente grave con estas denuncias. Y el gobierno y el presidente Petro a la cabeza debería estar propugnando porque eso se supiera, hicieran una gran investigación y supiéramos qué fue lo que pasó en su campaña
es que a mí me llama mucho la atención el presidente Petro, es muy fácil para escabullirse de las responsabilidades. Uno en esto tiene que ser muy serio, ponerle el pecho a la brisa y decir quiénes tienen que responder y quiénes no, o al menos políticamente. Pero es que lo que ha pasado en Colombia, yo no sé si usted se dio cuenta en ese famoso gabinete o en ese Consejo de Ministros, todos tenían la culpa menos el presidente. Y se le olvidó al presidente una cosa pequeña. Él fue el que nos escogió para que lo acompañaran en su gobierno. Y él nunca acepta ningún tipo de responsabilidad. En esto, de la parte de lo que yo le digo, la mimetización del señor Papá Pitufo en la sociedad, que va de Petro para atrás, bueno, pues el capítulo de Petro hay que resolverlo. Y alguien tiene que decirnos qué pasó como colombianos. Simplemente porque otra cosa que me llama la atención de todo lo que pasa con el gobierno del presidente Petro. ¿Usted no se da cuenta, María Camila, que todos los escándalos salen de adentro? Sí. Hay nunca, yo no he visto un escándalo que le haya hecho un opositor de las dimensiones que ha logrado este escándalo, el Sí, ahí anterior, podemos el enumerar. anterior. Benedetti fue el de los 15.000 millones, el de los audios. Su hijo Nicolás Petro. Laura ¿Ellos? Sarabia con el polígrafo a la niñera. Sí, todos son de adentro. Todos son de adentro. ¿Y qué diferencia este escándalo? El de la ¿En qué es diferente UNGB, el de la UNR, no sé qué, fueron los medios. Fueron los medios, pero comenzaron entre ellos a delatar a los demás, ¿no? Fueron los mismos participantes que decidieron contar que había una consejera presidencial, unos exministros involucrados en ese proceso. Nadie le hizo un escándalo, son ellos mismos. Bueno, pues entonces que encontremos quién dilucide, quién es responsable y quién no de esto. Y que de aquí del gobierno de Petro para atrás, también los colombianos sepamos qué fue lo que pasó con ese señor, claro. El tal Pitufo. Es que, María Camila, yo estoy aterrado que nosotros tengamos en Colombia o que nos digan quién es el Pitufo ahora de los otros sectores delincuenciales. Porque entonces debe haber una cantidad de pitufos en Colombia que nosotros no sabemos quiénes son y que nos deberían decir qué hacen los otros pitufos en los otros sectores. Porque esto es muy grave. Que un señor esté manejando semejantes cantidades de dinero que yo, la verdad, le estaban ofreciendo a un coronel 18 millones de dólares anuales para que les ayudara. Eso es una cifra escandalosa en Colombia. Una barbaridad. Imagínese ese negocio lo que era y lo que podía impactar. Entonces tenemos que conocer lo que pasó con Petro y con los otros, pero con lo de Petro hay que también saberlo. Claro, es que ese es el punto y ahí quería llegar, porque si bien Pedro, está casi que comprobado que los tentáculos de Pitufo tocaron no solo a la clase política, sino a los directores de aduanas seccionales, a los directores de la POLFA, de la Policía Fiscal y Aduanera a lo largo de muchos años. Lo cierto es que ya está salpicando y más fuerte que nunca es a este gobierno. Se habla de presuntas reuniones con el director de la DIAN, con el exdirector Luis Carlos Reyes. Que eso pase en este gobierno es más grave, se lo pregunto porque pues estamos hablando del gobierno del cambio, ¿no? Lo que dicen muchos, que es que a este, sí, siempre ha pasado, pero es que a ese se le exigía lo distinto, ¿no? Pues mire, María Camila, yo creo que el ejercicio del poder desgasta mucho y creo que, por supuesto, el que está en el ejercicio, pues se vuelve un objetivo de las críticas frente a los gobiernos que pasaron. Pero, digamos, eso hace que el escándalo se impregne más del gobierno actual del presidente Petro y pues salga lo que tiene que salir de ese gobierno. Pero allá hay unas informaciones muy graves de otros gobiernos que hay que examinar con mucho detenimiento para que de una vez por todas sepamos qué pasó y, entre otras cosas, intentar resolver un problema tan grave como el contrabando. María Camila, yo tengo 50. Es mucho más grave de lo que pensamos, ¿no? Al parecer esta olla podrida en el contrabando, que siempre hemos sabido que hay corrupción en los puertos de Colombia, que Buenaventura prácticamente que es manejado por quienes imponen su ley de manera oscura, eso lo sabemos, pero a este nivel, mire usted lo que acaba de mencionar, 18 millones de dólares a un coronel para que dejara manejarles el puerto, para que dejara que revisaran todos los cargamentos. Mire, y Juan Ricardo Ortega, que era el director de la DIAN cuando se hizo una investigación, contaba en una declaración pública hace poco que le preguntaron a la persona que rechazó los 18 millones de dólares si no lo había tentado. Y el señor dijo, le voy a ser sincero, no lo hice porque tenía a mi señora embarazada, o si no, yo lo hubiera aceptado. O sea, imagínese
el impacto que puede provocar en una persona con años de formación que le ofrezcan esa cantidad inconmensurable de plata para solamente hacerse el ciego, sordo y mudo, como dice Shakira, para que pasen todas las mercancías de manera ilegal por Colombia. Es muy grave. Entonces, si lo dejamos pasar, pues bueno, como sociedad nos merecemos la suerte. Pero si nos ponemos a trabajar, a investigar qué ocurrió, seguramente salen soluciones a largo plazo. María Camila, en Colombia, y le iba a decir eso, yo tengo 59 años y aquí lo que proliferaba era una cosa que se llama San Andresitos, porque no había otra forma de ir a comprar buen vino o buen whisky, porque en Colombia era una economía cerrada. Y lo que decidieron con las compañías destiladoras y grandes cadenas o grandes grupos conglomerados que, digamos, ofrecen a gran escala los licores de todo el mundo, fue ponerle una tarifa, o perdón, no una tarifa, no, un precio accesible y bajarle los impuestos para que ellos pudieran vender sus licores en cualquier supermercado de Colombia. Y usted encuentra hoy que usted puede, y sale más barato comprarlo en un supermercado que ir a San Andresito, hoy en día, cualquier trago. Entonces lo pongo como ejemplo porque si estamos viviendo esto del contrabando, pongámonos a pensar qué soluciones le damos, porque es increíble pero que sigamos con el problema y no cambiemos. Pero exacto, esto está sobrediagnosticado y es un problema de muchos años. ¿Cómo se puede solucionar esto que parece algo de meramente voluntad política? Porque como es un fortín, tiene que ser bien manejado. Lo que se le ha dado es completamente lo contrario, un mal manejo. ¿Cómo se puede manejar bien este problema? Yo pongo el ejemplo, María Camila, de lo que pasó con las compañías que comercializan los grandes, no sé, no quiero dar nombres ni nada para no meter en cosas, pero pues fueron las grandes empresas que comercializaban el whisky, el ron, el vino, que antes no lo podían hacer porque eran precios muy elevados por los impuestos. Y lo que se sentó el Estado colombiano en una política que fue muy seria, fue sentarse con esas personas y encontrar una solución. Ahora, lo que estamos viendo, María Camila, es lo que ocurre en otros sectores también, que hay una influencia por el poder del dinero en materia política donde se toman decisiones y hay gente que está fletada por este señor, por ejemplo, el tal Pitufo, para que eviten que haya Pedro, la discusión mire, sobre esos temas. Usted dio en el punto. Eso que usted acaba de mencionar, ¿cómo se soluciona? Eso tan complejo, que no solo pasa en el tema del contrabando. Si usted se da cuenta, y ahorita le voy a preguntar sobre eso, todas las campañas pasadas a la presidencia han estado permeadas por algún tipo de irregularidad, un sector irregular. Por lo mismo, por los intereses en donde se manejan esas grandes cantidades de dinero y otras cosas que interesan a los delincuentes. Esa dinámica, ¿cómo se cambia? Si me preguntan a mí, yo diría que este caso del contrabando es un caso que está sobrediagnosticado y se puede resolver. ¿Cómo? Sentándose con las compañías y mirando de qué manera puede uno lograr unas tarifas ajustadas, menos impuestos para ciertos sectores y que de esa manera pues pueda volverse algo más barato lo que es el contrabando. Pero esa es una decisión que tiene que tomar el Parlamento colombiano con un trabajo muy fuerte, porque no podemos evitar que la gente quiera comprar en otros mercados. Lo que tenemos que ver es cómo eso no se convierte en un negocio ilegal, que de esa rentabilidad descomunal que dan los negocios del señor Pitufo. Y le repito que hay otros sectores así, que pues hoy están mimetizados, pero no sabe uno más adelante cuándo también salga por allá un problema similar, María Camila. Pedro, ¿cómo ve el tema del cuentagotas en el que se están conociendo todas estas filtraciones? Entonces, pues el presidente da una entrevista a un periódico pro gobierno y reconoce que utilizó el avión. Después la W, esta cadena de radio pública, entonces la reunión entre Juan Fernando Petro, el entonces director de la DIAN, y el presunto enlace de alias Papá Pitufo, y ya vamos en que se conoce la factura del vuelo de Cali a Buenaventura en esa avioneta que también habría gestionado este polémico abogado César Augusto Valencia. Se van conociendo cositas poquito a poco y aquí se van a tirar fuerte, ¿no? Parece que va a ser una guerra bien sucia. Pues mire, María Camila, yo la verdad
No sé cuándo le van a poner un torniquete a las crisis que tiene el presidente. Nadie, y ahí uno confirma que lo que vimos en el Consejo ese de Ministros, que era un completo desorden, desilvanados, no había un computador, no había una agenda, nadie sabía eso de qué se trataba. Pues en la realidad es un gobierno desordenado, totalmente incompetente. Eso no lo digo yo, sino que lo dijeron los propios ministros y lo vio el país en horario AAA lo que pasó. Y ese torniquete del que yo le hablo es lo que normalmente los presidentes le ponen cuando hay crisis, pero usted ha visto que el presidente deja que las crisis sigan y no las para. Él deja que todo el mundo diga una cantidad de cosas, nadie se sabe si lo que dijo es cierto. En esta versión de esto Pedro, ha dado como cuatro... Sí, lo interrumpo para preguntarle, ¿cuál sería un Sí. buen manejo a esta crisis? A esta crisis, haberse anticipado y entregar una documentación por parte de alguien del gobierno de lo que pasó en la campaña con este señor. O, por ejemplo, la crisis ministerial, haber resuelto eso haciendo una crisis ministerial y nombrando a los ministros en sus cargos. Pero todo es esto, un desorden. Usted no ha visto, es que, de verdad, créame que a mí, yo no sé, un presidente de la República, ¿cómo deja que el hermano esté metido en una cantidad de problemas y no pase nada con el hermano? Es decir, alguien tiene que ponerle a eso un coto serio, porque el país no le está pagando al hermano del presidente para que ejerza el poder en Colombia. Esas cosas, yo le repito, son las cosas que yo no he visto por parte del gobierno, que ordenadamente le ponga a cada crisis. El torniquete es la versión del presidente, para que la sepamos los colombianos. Aquí termina uno creyéndole versiones a una cantidad de gente que se mete y uno no sabe si esas son reales o son aprovechamientos políticos. Esa es mi recomendación, que pues yo no hago recomendaciones, digo, es la opinión que yo tengo de por qué el presidente nadie le dice que cada cosa tiene que tener... mire, la crisis con Estados Unidos, eso no se ha cerrado, María Camila. Aquí estamos en la crisis con Estados Unidos. Cuando el Catatumbo, no, en Catatumbo siguen, hoy cerca a Teorama, en un parque central de esa ciudad, de ese pueblo, de esa población, estaban dándose tiros unos señores, donde estaban unos ancianos tomando el sol y otros con la novia, y aparecieron unos señores dándose tiros. Y el presidente prometió que iba a resolverlo del Catatumbo y no lo ha resuelto. Se fue para Dubái, María Camila. Eso no es una buena gestión en materia política y de comunicaciones del gobierno. Yo creo que el problema no es solo de comunicaciones, María Camila, es de gestión política de este gobierno, para que esa gestión política le permita comunicar. Porque hay unos gobiernos que tienen problemas de comunicaciones, sí, y es otro problema, pero este gobierno no toma decisiones políticas en el ejercicio del poder, y tampoco esas decisiones, porque no se toman, pues no se pueden comunicar. Y en los dos, usted crea los vacíos, que son los que aprovecha todo el mundo para soltar sus versiones. Me disculpa si me alargué, pero el tema me gusta por profesión. Y nos gusta aquí en Sala de Prensa. Tenemos muchos usuarios hablando del tema. Pedro, le quiero preguntar algo para ya volver con el tema específico de alias Papá Pitufo, sobre lo que son las campañas a la presidencia. Si usted se da cuenta, entonces, con el gobierno pasado fue el escándalo del Nieni Hernández y Callita Daza sobre esa presunta recepción de dineros ilegales. Y pues el más grande se podría decir hasta el momento, que es el de Odebrecht en la campaña del expresidente Santos, que incluso pues... Y el 8.000 de Samper, que ese fue un escándalo. Sí, hablo de la historia reciente. Sí, pero no, pues el 8.000 es el más grande de toda nuestra historia, el narcotráfico ahí literalmente. De una campaña. Exactamente, que según el presidente Samper, él entró por la puerta de atrás sin darse cuenta. Pero si usted se da cuenta, hay un común denominador entonces en las campañas que intentan ser infiltradas, en los mandatarios diciendo, pues yo nunca supe, lo hicieron a mis espaldas, y es como ese patrón que se repite, y que por eso es que muchos dicen que en este caso resulta difícil creer que el presidente diera una orden tan tarde, después de ver a todos estos mandatarios pasados emproblemados, y decirle a Xavi Vendrell, ya cuando tenía los 500 millones, como vaya y devuelva eso. De entrada, Pedro, ¿por qué Xavi Vendrell está recibiendo plata si no tenía nada que ver con la gerencia de la campaña? Con todo esto voy a la pregunta de, ¿se podría, en el mejor de los mundos, eliminar o cubrir a las campañas políticas, y eso es una discusión amplia y de hace rato, de este tipo de escándalos?
Mire, María Camila, en una campaña política de Colombia o del mundo, hay mucha gente que se acerca a los candidatos y sobre todo al que va punteando. Y llegan con 10.000 personas. Ahí usted sabe en el relato que ha dado el propio presidente, que aparecieron unos, le dijeron otros, lo llevaron en unos aviones, en fin. Eso ya es, digamos, una costumbre en la política, porque pues al fin y al cabo la política es una contradicción de intereses. Pero lo que a mí sí me llama la atención es que no existiera un control, porque lo que hemos entendido es que el control era el doctor Ricardo Rueda, hoy presidente de Ecopetrol, y allá hay otro escándalo también. Entonces, si usted me pregunta cuál es la solución, yo le diría que la financiación completa por parte del Estado, pero también tiene derecho el sector privado a financiar de manera transparente una campaña. Es que Sí. no hay nada malo que una empresa quiera poner una plata en determinada campaña. Pero Pedro, es que usted Lo lo que no dice. está bien, lo que no está bien es que se pasen los topes, ¿verdad? Y que ingresen dineros ilegales a la campaña o que no se registren. Y eso es lo que pasa comúnmente. Esto que pasó con el señor Vendrell, a quien no tengo ni idea quién es, ese señor dice una palabra que a mí me parece que lo implica. Cuando usted dice devolver y utiliza ese verbo, pues es porque recibió algo. Porque entró. Y ese señor no, pues ese señor no lo recibió a nombre del señor Vendrell, lo recibió a nombre de una campaña. Pedro. Entonces, ya esa plata ingresó a esa campaña, porque pues, si no, no utilizaría el verbo devolver. El mismo presidente lo usa. Entonces, eso hay que investigarlo. Pero le repito, María Camila, a mí no me gustan, yo no soy radical en eso, no me gustaría que ni fuera totalmente privada ni tampoco totalmente pública. Lo importante es que lo digan. Pero Pedro, yo le soy sincera, eso suena tan bonito, pero siempre por la financiación privada, por más de que uno crea que puede ser bien intencionada, como por ejemplo los ingenios donan un montón, los ingenios del Valle, a los políticos que quieren respaldar porque están acorde a lo que ellos creen y el desarrollo que quieren dar a su negocio, Sí. en fin, pero siempre es por esa puerta de la financiación privada por donde entran ese donde tipo de entra lo cosas. ilegal. Exacto, Y entonces pero terminan dañando algo. Mire, María Camila, nosotros en Colombia tenemos que entender que la política es una contradicción de intereses. En Estados Unidos, ¿quiénes? ¿Aló? lo estamos escuchando, Pedro. Adelante. En Estados Unidos, para poner un ejemplo, usted ha visto que aquí vienen un poco de parlamentarios y se montan en helicópteros y se van a la selva a tomarse la foto en los helicópteros parlamentarios, senadores y congresistas gringos. Y llegan a Estados Unidos y publican la foto en la campaña, en sus páginas, para decir, nosotros por nuestra gestión logramos que la empresa que está en nuestro estado y que me financió mi campaña, le vendió helicópteros a Colombia. Eso es lo que hacen con el famoso Plan Colombia. Los helicópteros que venían aquí era la gestión que hacía un senador con una empresa que estaba sentada en su estado. ¿Para qué? Pues para que hubiera más negocios, más empleos y pudiera seguir adelante y el señor fuera senador en otro periodo. De eso se trata la política. En Colombia nosotros no hemos logrado entender eso. ¿Y qué ocurre? Pues que termina la gente metiendo plata ilegal, porque por ponernos en eso no le damos el debido respaldo a las empresas que están legalmente constituidas para poder financiar. Sí, es algo así como como una confusión entre para fingiendo querer ser más correctos, se termina haciendo es todo lo contrario. Pedro, para terminar, porque se nos acabó el tiempo en sala de prensa, quiero preguntarle y que usted nos ayude con su análisis aquí a entender el comportamiento o más bien el silencio de una persona en todo este capítulo de alias Papá Pitufo. En 14 días que lleva este escándalo no hemos escuchado una sola palabra de Ricardo Roa, que fue el gerente de la campaña, que ya debería haber, perdón la expresión, puesto la cara. Pues es que mire, María Camila, uno no puede poner un gerente de campaña que está en semejantes rollos presidente de la compañía más importante que tiene el país como gerente. O sea, a mí esa parte me la tiene que explicar alguien cuál fue la razón. Porque el presidente y Ricardo Roa, porque así como el presidente lo nomina, Ricardo Roa también podía haberle dicho que no aceptaba el cargo. O sea, los dos son responsables. Uno por ofrecerlo y el otro por aceptar. Con todos los inconvenientes que ya venía cargada esa campaña. Y resulta que van y lo meten a la empresa más importante del país. Entonces, ellos sabían que allá iba a haber un problema y sin embargo lo metieron.
ahora usted ve el silencio del señor Roa y pues todo el mundo termina diciendo ¿por qué no dice nada? Pues el señor no lo puede decir ¿por qué? Porque tiene unos problemas con esa compañía que son enormes, lo que está pasando con Ecopetrol. Entonces yo me imagino que lo que los asesores del señor Roa le dicen es mejor que ese callado, no hable, para que no termine afectando a la empresa por cualquier declaración que dé. Y por eso me remito a decirle que no sé quién cometió el peor error, si el presidente que se lo ofreció para ser presidente de Ecopetrol al señor Roa, o el señor Roa que aceptó ser presidente de Ecopetrol. Sí, seguimos contando los días y aún se prolonga ese silencio de Ricardo Roa, gerente y cabeza protagonista de la campaña Petro Presidente 2022. Pues Pedro, le agradecemos por estos minutos. Sabemos que incluso interrumpió parte de su trabajo en este momento para atendernos. Voz Populi de Blue Radio. Le agradecemos mucho y nos estamos viendo esta semana para seguir analizando estos coletazos de ese Consejo de Ministros. Chao. Gracias, María Camila. Saludos a todos los que nos ven. A todos los que nos ven por YouTube y por Ditu, gracias por su compañía, su sintonía en este inicio de semana. Nos vemos mañana con una próxima emisión. Quédense conectados. Ya llega Signo Pesos. Feliz noche.